Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de escuela dominical. Espero que hayas tenido una muy buena semana y estés listo para nuestra clase de hoy. La semana pasada hablábamos sobre las funciones dentro de la iglesia y que al menos una de ellas Dios la tiene designada para que nosotros la realicemos. Además, todos los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio y hacer discípulos, y no hay alguien más que lo pueda hacer en nuestro lugar. Bueno, ¿y por qué compartimos el Evangelio? Pues porque Dios ama tanto a las personas que quiere que todos sean salvados de la muerte eterna por el pecado. Pero en el mundo existen diferentes creencias sobre cómo obtenemos la salvación, así que el día de hoy estudiaremos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Hoy nuestra clase se titula La salvación es la misma para ti que para mí. La base bíblica está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en los versículos 1, 2, 6, del 12 al 14, del 19 al 20 y el 30 y el 31. Por favor, ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno. Iniciemos con una oración por parte de nuestra hermana Mari Guerrero. Y después, nuestra hermana Maricruz y familia nos introducirán en el tema de hoy. Hola mis niños, buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios por estar atentos a la clase del día de hoy. Gracias le doy a Dios por sus vidas, gracias le doy porque han estado participando y eso me llena de gozo, de alegría, porque cada uno de ustedes está participando en las clases. Ahora en esta mañana les invito a orar, les invito a inclinar su rostro para pedir a Dios su bendición y estar atentos a la clase. Vamos a orar, mis niños. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana por la bendición que nos das, Padre, de venir ante el trono de tu gracia, Señor, con un corazón agradecido, Padre, amoroso por la vida, Señor, que nos concedes y porque podemos estar, mi Señor, pues en un mismo espíritu, bendito Dios, para poner en tus manos esta clase de escuela dominical. Señor, yo te ruego pues, que tú llenes de sabiduría a nuestros niños, Padre Santo. Te ruego por la salvación, mi Señor, de aquellos niños, Padre Santo, que aún no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Padre Santo, que tu espíritu hable a su espíritu, mi Señor, y que tu palabra, el mensaje, Señor, llegue con sabiduría a sus vidas, bendito Dios. Usa con poder a nuestras hermanas como maestras de escuela dominical, Señor, que el mensaje, mi Dios, que ellas expondrán en esta mañana, Señor, sea de bendición para muchos niños, Señor. Y te ruego, Padre amoroso, que te quedes con nosotros durante esta mañana y que sigas bendiciendo a cada uno de nuestros niños. Bendito Dios, que ellos sigan creciendo en sabiduría y conocimiento de tu palabra. Porque en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra clase de hoy tiene como tema La salvación es la misma para ti que para mí. Sí. No, Tú estás equivocado. eres tú quien está en el error. Estoy seguro de que para ser salvo hay que venir siempre al templo. Estoy seguro que no. Y estoy seguro de que para ser salvo hay que hacer buenas obras. Y yo estoy seguro que no. Bueno, por lo menos estoy seguro de que así se salvan los católicos. Y yo estoy seguro que no. Estaba tan acalorada la discusión en el salón de clase que los chicos ni se dieron cuenta cuando entró la maestra de la escuela dominical. En silencio se sentó a escucharlos. De repente, todos se sorprendieron al escuchar que les hablaba. Comenzó a narrarles la historia de 4 hombres de distintas religiones, quienes hicieron un largo viaje con el fin de llegar a la ciudad donde mora Dios. Cada uno creía cosas distintas sobre lo que había que hacer para ser salvo. Al llegar a la ciudad, una voz les dijo: Hijitos, en esta ciudad lo único que importa es si la persona se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo, quien pagó por ellos. Los únicos que viven aquí son los fieles salvados por la sangre de Cristo. Desde el principio de la iglesia cristiana
Han surgido los que creen cosas diferentes acerca de la salvación. Encuentra en esta historia uno de los primeros errores que tuvo que resolver la iglesia. En una ciudad llamada Antioquía, la iglesia estaba creciendo mucho, con la ayuda de Pablo y Bernabé, pero surgió un problema. Para ser salvos hay que aceptar a Cristo, nada más. No. ¿Cómo no? Los que no son judíos primero tienen que hacerse judíos. No, señores. Sí, señores. Como no resolvían la cuestión, la iglesia mandó a Pablo, Bernabé y a otros a Jerusalén para consultar con esa iglesia. Bienvenidos. ¿Qué los trae? Tenemos una diferencia de opiniones. Sí, nosotros decimos que no hay que aceptar la religión judía para ser salvos. Nosotros decimos que sí. No es cuestión de aceptar a cualquiera como miembro de la iglesia. Después de oír los argumentos a favor y en contra, la iglesia de Jerusalén tomó su decisión. Jacobo, el líder de la iglesia, les dijo: No se debe imponer la carga de la ley judía para ser cristianos. Escribiremos a los hermanos en Antioquía diciéndoles que no tienen que hacerse judíos. ¿Y qué más? Lo importante es que se conviertan a Dios y como resultado dejen de cometer los pecados de antes. Enviaremos la carta y 2 representantes. ¡Qué bueno! Eso aclara las cosas. Los hermanos en Antioquía recibieron con alegría a los enviados y la carta. Siguieron trabajando y creciendo a pasos agigantados. Qué padre historieta acabamos de escuchar, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros hermanos que lo hicieron posible. Y sabes, este es un hecho real que sucedió al final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La palabra de Dios se había predicado tanto a judíos como a gentiles, y muchos de ellos creyeron en Jesús. Pero ¿quiénes eran los judíos y quiénes los gentiles? Los judíos eran todas las personas que descendían de la tribu de Israel y que practicaban la religión judía, seguían las reglas, las festividades y tradiciones judías. Había judíos que eran muy celosos de las tradiciones, como los fariseos. Y los gentiles eran todas las demás personas que no seguían las leyes y las tradiciones judías, como por ejemplo el guardar el día sábado, celebrar las fiestas judías, no comer alimentos prohibidos, ofrecer sacrificios por el perdón de pecados, etc. Tú y yo entraríamos dentro del grupo de los gentiles al no ser judíos. Pero antes de continuar, leamos en nuestra Biblia la manera en que describe esta historia el libro de los Hechos en el capítulo 15. Valeria nos hará el favor de guiarnos en la lectura de cada versículo. Adelante, Vale. La palabra de Dios se encuentra en Hechos 15, del 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contiendan no pequeña con ellos, se dispuso que algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y el versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hechos
15 el 12 al 14 dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado con Dios, visito por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, pues hablo para su nombre. Y los versículos 19 al 20 dicen así: Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de formación, de ahogado y de sangre. Y los versículos 30 al 31 dicen: Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Muchas gracias, Vale. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Antioquía, se toparon con un conflicto bien grande, ya que algunos judíos estaban muy apegados a sus tradiciones y decían que para que alguien pudiera ser salvo, tenía que seguir las leyes y las tradiciones judías, mientras que Pablo y Bernabé creían que seguir esas leyes no era un requisito para la salvación. Como la discusión fue tan grande, decidieron ir a la iglesia en Jerusalén e hicieron una gran junta, en donde expusieron el problema ante los líderes de la iglesia. Ahí estaba Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, los apóstoles y la iglesia, quienes escucharon el asunto con gran atención. Entonces Jacobo tomó la palabra y les hizo saber que no era necesario que los hermanos gentiles adoptaran las leyes judías para poder ser salvos. Entonces escribieron cartas para informar a las iglesias sobre la resolución a la que se había llegado. Y los hermanos se sintieron felices por la decisión que se tomó, guiados por Dios. ¿Qué debemos hacer? Simplemente creer lo que dice la palabra de Dios, que la salvación no la obtenemos siguiendo las leyes o costumbres religiosas, sino por medio del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas lo que dice Juan 3:16? Zoe, ¿nos ayudas a recordarlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias, Zoe. ¿Te fijaste bien? La palabra de Dios dice que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación nos la da Dios como un regalo, solo por creer en Jesús. Creer en Él es la única forma de salvación para nuestras vidas, y no hay otra manera. Tú no tienes que hacer méritos para recibirla, así que solo cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por ti. Entrégale tu vida sinceramente y pon toda tu confianza en Él. Chicos, cuando creemos en Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, vamos a sentir tanta gratitud en nosotros que vamos a querer adorar a Dios en todas las formas posibles. Esto nos va a llevar a asistir a los cultos, diezmar, orar, estudiar su palabra, servirle y muchas otras cosas más. Si aún no has entregado tu vida a Jesús,
¿O tienes alguna duda sobre tu salvación? Acércate con algún hermano de la iglesia cercano a ti, o con nosotros tus maestros, y cuéntanos sobre tu inquietud. Te ayudaremos y oraremos por ti. Muy bien, nuestro texto a memorizar se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 16, en la parte A. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Gálatas 2, 16a. En este versículo volvemos a leer que nuestras obras o lo que hacemos no nos justifica o salva, pero la fe en Jesús sí lo hace. Así que pongamos nuestra fe y confianza en Él. ¿Te parece si cambiamos algunas palabras por imágenes y tratamos de decirlo otra vez? Vamos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Gálatas 2:16a. Bien, repítelo varias veces hasta que lo memorices y mándanos tu video. A continuación tenemos la evaluación de la clase. Son solo 3 preguntitas abiertas. Vamos, tú puedes hacerlo. Pon pausa hasta que termines. Ahora toca el turno para las participaciones de la clase. Los veremos en el orden en que fueron llegando sus trabajos. Te invitamos a que te animes y mandes tus videos, fotos o audios. Queremos verte y de alguna manera estar más cerquitas de ti. Y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. ¿Les dice el versículo? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. Las preguntas, Génesis. ¿El funcionamiento de la iglesia es similar al del cuerpo humano? Verdadero. ¿No todos los miembros de la iglesia deben hacer algo? Falso. ¿Cualquier persona puede hacer la función del pastor en la iglesia? Falso. ¿Dios me tiene asignada una tarea que yo debo de hacer? Verdadero. ¿Mis papás que me quieren mucho deben hacer esa tarea por mí? Falso. Muy bien, gracias. Versículo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. Las preguntas: ¿el funcionamiento de la iglesia es similar al cuerpo humano? Verdadero. ¿No todos los miembros de la iglesia deben hacer algo? Falso. ¿Cualquier persona puede ser pastor? Falso. ¿Dios me tiene asignado una tarea que yo debo hacer? Cierto. ¿Mis papás que me quieren mucho deben hacer esa tarea por mí? Falso. ¿Del versículo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo.
¿El funcionamiento de la iglesia es similar al del cuerpo humano? Verdadero. ¿No todos los miembros de la iglesia deben hacer algo? Falso. ¿Cualquier persona puede hacer la función del pastor en la iglesia? Falso. ¿Dios me tiene asignada una tarea que yo debo de hacer? Verdadero. ¿Mis papás que me quieren mucho deben hacer esa tarea por mí? Falso. Muy bien, Annette. Bye. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Bye. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Excelente trabajo, chicos. Realmente nos alegra el corazón verlos tan comprometidos con nuestro Dios. El Señor premiará su esfuerzo y lo reconocerá con una lluvia de bendiciones diarias en sus vidas. Sigan así. Acompáñame a hacer una oración de despedida. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque hoy nos enseñó que su amor y su misericordia es tan grande que nos da el regalo de salvación solo por creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que no hay otro camino para llegar a usted. Gracias porque Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz al aceptar tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser agradecidos y mostrarlo siendo fieles a su palabra y compartiendo esta gran noticia de salvación a todos los que nos rodean. Guíe la vida de cada niño, Señor, y ayúdelos a aprender y crecer más cada día. Nos ponemos en sus manos y rogamos de su bendición. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Recuerda hacer la evaluación, memorizar el texto, grabarte y enviar tu participación a la clase, además de seguir orando y hacer tus lecturas diarias. La próxima semana el tema es ¿qué quiere Dios de ti y de mí? En esta clase veremos cómo es que la Iglesia se ha esforzado para enseñarnos cómo obedecer a Dios, y cada uno de nosotros podremos evaluarnos y comprobar qué tanto hemos aprendido a obedecer a Dios. No vayas a faltar. Tus maestros te mandamos un abrazote y rogamos a Dios que tú y tu familia estén muy bien, te vaya muy bien en la escuela y tengas una bendecida semana. Hasta pronto.